Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración. En esta ocasión estaremos dando fin a esta primera serie de videos que hemos hecho en el tema relacionado a las acciones afirmativas. Es nuestra sexta entrega. En el primer video hablamos de las acciones afirmativas en general, cuál es el propósito, hacia dónde deberían de estar dirigidas, principalmente grupos vulnerables. En nuestra segunda entrega hablamos de estas acciones afirmativas para la defensa de los derechos político-electorales. En nuestra tercera ya hicimos un adelantamiento más a lo que son las cuotas migrantes para estas acciones afirmativas, hacia dónde pensamos que deberían de ir. Si bien es cierto que el día de hoy ya contamos con estas figuras, no creemos que no están siendo utilizadas de la manera más eficaz posible para realmente representar a esta población vulnerable. Y ahí lo pusimos sobre la mesa. En nuestra cuarta entrega abordamos un estudio bastante grande que se realizó en torno a todas las acciones afirmativas, lo que es para las mujeres, personas con discapacidad, la comunidad LGTBIQ y más, así como indígenas y afromexicanos y evidentemente los migrantes. En donde nosotros nos enfocamos específicamente en los migrantes, pero digamos, ahí dejamos la liga para la revisión de este tema tan extenso. Y en el video pasado hablamos de un estudio que también se hace en Guanajuato, en donde creemos que es un ejemplo de todo lo que debe de hacerse en los estados donde no se ha hecho este tipo de estudio para ver la viabilidad de poder eh, 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 legislar sobre las acciones afirmativas en el caso de las diputaciones migrantes locales en cada uno de los estados, en donde vimos cómo, a pesar de que no había ningún problema en que el tribunal, en este caso el Instituto Electoral Estatal de Guanajuato, impusiera la figura de diputación migrante, no se hizo, siendo que fue un estudio que fue realizado para que para estas elecciones del 2024 pudiesen eh, haberse realizado. Eh, entonces lo pusimos sobre eso, y en esta ocasión vamos a hacer la presentación de una juicio que se va sobre la defensa de los derechos político-electorales, una sentencia que modifique el acuerdo relacionado con acciones afirmativas para las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero, en el cual estamos haciendo un estudio de lo que representó esta sentencia, que igual no reflejó gran cambio en este proceso electoral del 2024, pero que lo damos como cierre para esta serie, para ver las medidas que pueden tomarse a futuro, siendo un tema estas acciones afirmativas que tendremos que volver a tomar una vez que ya el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum tome posesión, que sepamos exactamente quiénes son los diputados que quedaron, en específico los diputados migrantes, en el Senado cómo quedaron las posiciones, cuál es el futuro de este plan C que se impulsó por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya después de unos cuantos días de haber pasada esta elección, en el cual seguimos estando esperando el resultado final ya de parte del INE para ver cuáles fueron los números, esperar las impugnaciones y, dependiendo de esto, ver cuál es el futuro, si va a haber una reforma electoral que ya está en la Cámara de Diputados en su revisión, donde se eliminarían las figuras de diputaciones plurinominales, en el cual ya nos permitirá, una vez que sepamos si se quitan o no, cuál es el paso a seguir para
de una u de otra manera afinar estas acciones afirmativas. En específico, nosotros hablaremos de la Diputación Migrante, hablaremos con los representantes ya nuevos que estarán por entrar ya en funciones a sus puestos de diputados, se pedirá su opinión. Igual, estos programas que hemos visto sobre las acciones afirmativas también nos dan como población común y corriente, nos dan una idea de qué es lo que tenemos que exigirles a estas figuras de todas las diputaciones que entraron por acción afirmativa, qué es lo que tendrían que estar viendo. Deberían de estar peleando y legislando sobre la defensa de este grupo que presenta vulnerabilidades, porque es la razón de existir de estas figuras de estas acciones afirmativas, y en dado caso de que no se hiciera, pues se corre evidentemente el riesgo de que desaparezcan porque no están siendo utilizadas para lo que se crearon, que esa es la razón por la cual el día de hoy se está intentando que se quiten estas diputaciones y senadurías plurinominales, porque de ser unos espacios que estaban abiertos para que las minorías pudiesen tener acceso a estos cargos de elección, el día de hoy vemos que todos los partidos, los principales números, posiciones de estas listas de plurinominales son personajes que no representan a estos grupos vulnerables, y por ello el día de hoy se está sobre la mesa en la revisión de la Cámara de Diputados, que en dado caso de que Morena no logre obtener la mayoría de las 3/4 partes de la Cámara de Diputados y en la mayoría en todos los congresos estatales, no pasará y continuaremos con esta carga de 200 curules en el caso de los diputados, en el que debería de ser para grupos vulnerables, sin embargo no lo están siendo. Bueno, con esto dicho, demos paso a esta última entrega de acciones afirmativas, en la cual, como decimos, es una sentencia. ¿Cuáles son los antecedentes de esta sentencia? Que es una sentencia que modifica el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relacionado con la implementación de acciones afirmativas para las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero, con motivo de los juicios ciudadanos promovido por Aarón Ortiz Santos y otros, entre ellos de estas organizaciones como Fuerza Migrante y otras, que en búsqueda de obviamente de sus propios intereses interpusieron estos juicios, que igual para estas elecciones de 2024 hay bastantes juicios impugnando algunas de las candidaturas, pero en este caso era sobre exactamente a quién se le estaba permitiendo poder participar pero así que calificar para poder aparecer en estas figuras de diputación migrante. Los antecedentes que se tienen es una sentencia de la Sala Superior del 24 de febrero. La Sala Superior ordena al Consejo General modificar el acuerdo INE CG 18 2020-214, entre otras cuestiones, a fin de que implemente acciones afirmativas para las personas mexicanas migrantes y residentes en el exterior. Después viene un acuerdo impugnado. Se da esta sentencia. Una vez que se da la sentencia, se impugna un acuerdo impugnado en cumplimiento a lo ordenado por esa Sala Superior. El acuerdo de marzo, el Consejo General estableció, entre otras cuestiones, que los partidos políticos nacionales deberán registrar una fórmula de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero, y en cada una de las 5 circunscripciones en los primeros 10 lugares aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación proporcional. Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo. Y también están los juicios ciudadanos. Hay demandas. El 20 de marzo diversos actores promueven juicios ciudadanos para impugnar el acuerdo del Consejo General, y hay una admisión y cierre de instrucción. En su momento se admitieron las demandas, se cerró la instrucción y se ordenó formular el respectivo proyecto de sentencia. Para esto, ¿cuáles eran los requisitos para admitir las demandas? Las demandas cumplieron los requisitos que dictan la sentencia de fondo. La forma: las demandas se presentaron por escrito, se hace constar el nombre de los actores, su firma, autógrafo, el acto impugnado y la autoridad responsable, los hechos, los agravios y los artículos posiblemente violados. Esto es igual como información para... Hay veces que la población en general no sabe cómo presentar algún tipo de juicio, de demandas, y este es el encabezado o las características
lógicas que debe de tener cualquier impugnación que se esté metiendo. Después viene la oportunidad. Los juicios son oportunos porque de acuerdo al impugnado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo y las demandas se presentaron el 20 siguiente, es decir, dentro del plazo de 4 días legales, que es muy importante esto de los términos porque a veces por tardarse más de lo que la ley permite ya no son procedentes. La legitimación de esto fue la parte actora de los juicios ciudadanos, contó con legitimación toda vez que son promovidos por ciudadanos que comparecen por propio derecho. También se contó con el interés legítimo. Los actores en los juicios ciudadanos cuentan con interés legítimo para convertir en acto impugnado, dado que señalan que pertenecen a un grupo discriminado y en desventaja, personas residentes en el extranjero, con la pretensión de que la acción afirmativa implementada en el acuerdo impugnado únicamente beneficie a personas mexicanas residentes en el extranjero y no aquellas que residen en el país y que han realizado trabajo a favor de la comunidad migrante, por lo que cuentan con interés para cuestionar el acuerdo impugnado. Y aquí es uno de los grandes problemas, que dices migrantes y mexicanos en el exterior. No dice migrantes que sean mexicanos en el exterior. El problema aquí de la migración, igual hemos hablado y es algo que tiene que revisarse, quiénes deben de tener derecho a esto. Simplemente toda persona que está viviendo en el exterior, creemos que no. La acción afirmativa se da para grupos vulnerables y mucha de la población que radica en el exterior, sobre todo. No es que todos sean así, pero en su gran mayoría los que están en Europa es un porcentaje muy menor. Hemos hablado que el 97% de los mexicanos que tienen que salir por las causas de vulnerabilidad, que es pobreza y violencia, son personas que van a Estados Unidos, por lo cual desde la perspectiva de por qué se da una acción afirmativa, toda persona que no viviese en Estados Unidos no debería de acceder a esta figura de acción afirmativa. No así a una diputación migrante, que es diferente. Debemos de pelear porque exista diputación migrante para de defender los derechos de más de 40 millones de mexicanos que residen fuera de México, pero la acción afirmativa como tal está para grupos vulnerables, en el cual hemos hablado que son de los principales estados expulsores de mexicanos y de los principales estados en Estados Unidos que reciben estos mexicanos. De esta manera, al escogerlos de estos estados, tanto del lugar de origen México y lugar de origen en Estados Unidos, aseguramos que hay una representatividad bastante importante, porque ellos representan al grueso de las personas que tienen que salir. Y este juicio que se presenta, si bien es cierto, es por personas mexicanos residentes en el exterior, habría que revisar si realmente pertenecen a la figura de lo que está buscando de las acciones afirmativas, en las cuales aquí como lo ponen es personas que vivan fuera de, y el problema de la acción afirmativa para la comunidad migrante, dejan de por fuera a todos los mexicanos de retorno, que ese es uno de los problemas. Bueno, y el último requisito fue la definitividad. No existe otro medio de impugnación para controvertir la determinación impugnada. El planteamiento dice que los actores impugnan la determinación del Consejo General porque no están de acuerdo con que el vínculo de la comunidad migrante se haya ampliado para personas que residen en México y que han realizado trabajo a favor de la comunidad migrante. Consideran que las personas que viven en México no sufren de la condición vulnerable que tienen quienes residen en el extranjero. Estiman que las personas no residentes en el extranjero, aunque tengan estudios sobre la comunidad migrante, no conocen las condiciones sociopolíticas, objetivas de la comunidad. Dicen que el INE agregó elementos esenciales que no fueron contemplados en la sentencia y que son contrarios al criterio emitido por las y los magistrados. Y aquí es donde viene el problema. Si bien es cierto que hay mexicanos que han estudiado y que por ello no conocen, ¿qué pasa con aquel migrante de retorno? Pues no es vulnerable, y más sobre todo aquellos que son detenidos por migración y que son regresados sin ninguno de sus derechos cubiertos, que se dan muchos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos que saben de esa realidad, que vivían y que estaban de cierta manera en Estados Unidos y que al momento de que los regresan a México vuelven a ser un sector mucho más vulnerable, porque tantos años que pasaron allá ya no son ni de aquí ni de allá y regresan, y hemos presentado reportajes
reportajes en donde esta comunidad que es regresada sobre todo a la frontera donde no conocen a nadie son vulnerados todavía. Entonces aquí al dejarse a un lado a estas personas se está evadiendo para lo que es el efecto de esta acción afirmativa. Y de igual manera hay cuántos mexicanos no hay que residen en el exterior, y vamos a hablar de Estados Unidos, en el que no salieron con ningún tipo de problemas, y lo vemos con los candidatos a la Diputación de Chilanga en la Ciudad de México. Tenemos al que es candidato de Movimiento Ciudadano, que si bien es mexicano, de una colonia popular de aquí de México, sale, pero no sale de indocumentado. Él está trabajando y no está trabajando ni en el campo ni en el sector servicios, sino es algo de recursos humanos. Tenemos al diputado del PAN, en el cual de igual manera, o sea, él, a pesar de que su papá sí es un migrante que salió así, él sale con una manera diferente, un estatus diferente, con cierto privilegio, e inclusive le da para estudiar y tener una buena carrera dentro de Estados Unidos. Y al candidato de Morena, que ya es diputado migrante, pero el cual sale a Canadá, sale obviamente para evitar problemas de persecución política aquí en México, en el cual es un migrante, está dentro de lo que es la migración formal, regular, que existe en todo el mundo, pero que no representa lo que debería de ser esta acción afirmativa. Entonces, ese es el gran problema y el gran debate. Y aquí el problema es que el que habla y el que tiene la voz normalmente son personas, en este caso organizaciones bastante importantes, que van a ver por el beneficio de ellos y que van a dejar afuera a aquellos que no tienen la posibilidad de poder pelear por la defensa de sus derechos. Esta sentencia va sobre de eso, este sector que está defendiendo, pero deja afuera a aquellos que entran dentro de lo que es la figura de esta representación afirmativa. La decisión que se toma es que son fundados los agravios expuestos por los actores, porque efectivamente la responsable desvirtuó la acción afirmativa al establecer la posibilidad de que sean postuladas personas que vivan en México, siendo que esa medida afirmativa se estableció en beneficio de las personas migrantes y residentes en el extranjero, con independencia de que se encuentren o no en el padrón electoral de residentes en el extranjero. Y es uno de los grandes problemas, como esta acción afirmativa es para personas vulnerables y deja fuera exactamente a ellos, porque de los millones de mexicanos que están en el exterior, el día de hoy los que tienen una credencial de elector es 1,5 millones. Y de los que van a participar, hay que ver los recuentos finales, pero no van a pasar de los 200,000. Entonces, ¿qué pasa con los 10 millones y fracción que no tienen credencial de elector? ¿Quiénes los va a representar? Y de los que ya han sido regresados. Entonces aquí están viendo por intereses personales de un sector muy, muy pequeño, que son los que están acaparando esto. Que el gran problema aquí, cuando el INE igual también desvirtúa, porque sí amplía este sector de decir, inclusive mexicanos que ya han sido de retorno, que tienen algún vínculo, cuántas familias aquí en México no hay, cuántas organizaciones y clubes migrantes no hay. Pero cuando lo hacen así, lo dejan para personas que van a defender intereses alejados de lo que es estos grupos vulnerables. Y aquí tendremos ya en el futuro que hablar qué hacer, cómo organizar, y esa creo fue una de las ideas del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior, que fuera o que sea una organización que aglutine la información de todos los clubes, de todos los familiares migrantes, para que se pongan de acuerdo y entre ellos salga quién pueda representar a la mayoría y no solo a unos. ¿Qué justificación se da? Se dice que son fundados los agravios expuestos. La justificación dice que a fin de evidenciar lo fundado entre los agravios, en primer lugar se precisará que fue la Sala Superior le ordenó al INE resolver un juicio y enseguida se iniciara lo que hizo el INE para cumplir lo ordenado, y finalmente se expondrán las consideraciones del caso concreto. ¿Qué es lo que se le ordenó al INE resolver en la sentencia y acumulado? Desde la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación señalado, estimó que el INE debía implementar medidas afirmativas a favor de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero. Y aquí es donde viene el problema. Y residentes en el extranjero. Aquí hace dos distinciones que no se tomaron en cuenta. Y por eso hay que ser específico. Personas migrantes
y residentes en el extranjero está poniendo a dos, personas que son migrantes y personas que son residentes en el exterior. Para complementarlo, y si son personas migrantes que sean residentes en el exterior, si hubieran puesto que sean, se evitan todo este gran problema, pero al ser una y otra, abre esa posibilidad, porque al final de cuentas hablamos, al decir migrantes, el término migrante, lo hemos venido hablando aquí por mucho tiempo, la migración es un fenómeno bastante amplio que cubre forma de migración formal, migración informal, y las acciones afirmativas, de ahí es donde partimos nosotros, que las acciones afirmativas es para grupos vulnerables, no para todos, es para grupos vulnerables, y aquí deberían de quedar muchos fuera que no son vulnerables. Una organización de migrantes que está bien organizada, que lleva trabajadores con contratos, que va con todos sus derechos cubiertos a Estados Unidos, van y regresan, no entran, no pueden ser catalogados igual que estos migrantes que pasan de manera indocumentada, que son violados sus derechos, que no tienen derecho a identidad, que les pagan muy poco, que los tienen en condiciones precarias y que muchas veces ni siquiera les pagan. No se puede comparar. Es necesario que se abran espacios para todos los migrantes, pero también es necesario que el día de hoy que estas acciones afirmativas sean dirigidas para quienes realmente lo necesitan. Entre otros aspectos, este órgano jurisdiccional señaló que se podía interponer el requisito de residencia efectiva, como la necesidad de que las y los aspirantes demuestren algún tipo de vínculo con alguna de las entidades federativas y con la comunidad de migrantes en donde se resida. Aquí el problema es, de los millones de allá, no todos tienen cómo comprobar, no todos tienen una, vuelves a lo mismo, o sea, el ser indocumentado tiene el problema de los papeles, y una persona que puede estar yendo y viniendo puede decir que reside allá, inclusive el día de hoy ya puede sacar, o siempre los que llevan con papeles han podido sacar su licencia de manejar allá y tranquilamente pueden decir que están allá, pero volvemos a lo mismo, no son estas personas vulnerables que es para quienes está hecho esta acción afirmativa. Bueno, se dice aquí, continúa esto que dice que en ese sentido en la Sala Superior ordenó el INE que se implementara una medida afirmativa a favor de la comunidad migrante en la cual contemplara las formas en la candidatura en que las candidaturas podían cumplir con la vinculación con su estado de origen y la comunidad migrante. Aquí es no nada más solo que pertenezcas a un club, inclusive cuántos mexicanos no hay aquí que han sido deportados y que su familia está allá. Es uno de los grandes problemas que se le ha aventado hacia Donald Trump, que separó familias. Entonces, un padre de familia que el día de hoy está en México, que por lo difícil que es pasar no puede regresar allá, sigue teniendo el vínculo con su familia allá. No de desaparecido, más sin embargo, se les ha dicho que ya no son migrantes. A un servidor, entre migrantes allá, se le ha dicho que ya no es migrante porque vive en Ciudad de México, sin importar que parte de su familia siga viviendo allá, sin importar que ese vínculo familiar de amistades y todo continúe allá. Entonces, es el gran problema de este tipo de cuando se decide algo así, yo lo vemos a la ligera, ¿no? Sin contemplar todo. También se dice que el número de candidaturas y circunscripciones por las que participarían, considerando que únicamente solicitaron la participación por representación proporcional, que es algo que habíamos en el programa pasado, en donde se deciden en Guanajuato que no es necesario el impulsar la figura de diputación migrante local porque ya existe la de la federal, y cosa que no debería de ser así. Y la última es que en lugar de que ocuparían en la lista, debería ser dentro de los 10 primeros lugares, cumpliendo con la paridad. ¿Qué es lo que hizo el INE? El INE determinó que en el actual proceso electoral federal, las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero pueden participar con la postulación de 5 candidaturas por una circunscripción dentro de los 10 primeros lugares de cada una de las listas de representación proporcional, de las cuales 3 debían ser de distinto género, ello para cumplir con el principio de paridad. También cumplir con la vinculación con su estado de origen y la comunidad migrante con acta de nacimiento, credencial para votar desde el extranjero, inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Digamos, hasta aquí iba bastante bien el INE, porque le abría la posibilidad exactamente a estos, mientras hubiera un vínculo, realmente un vínculo, podían entrar, que es a lo que se impugnó. Por otra parte, el INE
consideró necesario ampliar la posibilidad para acreditar la calidad de migrante o vínculo con esa comunidad, porque no todas las personas cuentan con credencial para votar en el extranjero o están inscritas en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Esto es uno de los grandes problemas que estas mismas organizaciones lo han estado denunciando y ahí es lo raro cuando presentan esta impugnación, porque dicen, una vez que una persona saca su credencial, aparte tiene que darse de alta en la lista nominal de mexicanos residentes en el exterior y no todos saben eso y no se dan de alta. Por ende, se les corta esta posibilidad. Y otra de las cosas es cualquier otra documentación idónea para acreditar el vínculo, el cual estará sujeto a valoración del propio INE. Aquí el problema es ese, ¿cuál es el vínculo? Mexicanos que no están con documentos, que le tienen miedo de salir de las sombras. Al respecto señaló que el vínculo con la comunidad migrante se puede originar por residir en el extranjero, pero estimó que también podían tenerlo aquellas personas que residen en México y que han realizado trabajo a favor de la comunidad migrante, o bien que han residido en el exterior y que han regresado a México en forma voluntaria o por repatriación. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Si tú por el hecho de regresar a México pierdes tu calidad de migrante, pues qué pasa con los que ya son diputados migrantes y que gran parte de su tiempo la pasan en México. No deberían de tener acceso a esa diputación. Sin embargo, con el simple hecho de tener una credencial y no te dice que vives allá, te dejan. Entonces ahí están de esos problemas. ¿Qué consideró la sala superior? Como ya se había mencionado en la sala superior, se estima que los agravios expuestos por los actores son fundados porque, efectivamente, la responsable desvirtuó la acción afirmativa, cosa que no creemos que haya sido. Por el contrario, pienso que la tomó como era para lo que estaba establecida. Aquí dice que desvirtuó la acción afirmativa al establecer la posibilidad que sean postuladas personas que vivan en México, siendo que esa medida afirmativa se estableció en beneficio de las personas migrantes y residentes en el extranjero, sin prever que sea necesario que se encuentren inscritos en la sección de residentes en el extranjero del padrón electoral o en el respectivo listado nominal, pues esa calidad la podrían acreditar con algún otro documento de convicción, el cual estaría sujeto a la valoración del INE. Aquí ese es el problema, y al menos a lo mejor entraría si fueran unas diputaciones migrantes que no fueran por acción afirmativa, estoy de acuerdo, porque no se está votando, pero cuando impulsamos en el caso de las diputaciones migrantes locales, pensamos que ahí puede ser mientras los migrantes escojan, porque es por voto directo, independientemente de dónde reside esta persona, si es representante de los migrantes votarán por él. No debería de ponerse este candado, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Si una persona ha trabajado mucho tiempo por allá organizando a los migrantes, peleando por la defensa de los derechos de los migrantes y por cuestiones del destino y de documentación es regresado a México, pierde la posibilidad de representar a todos esos que ha ayudado allá. Nosotros pensamos que no y que es algo que tiene que cambiarse. El INE dio diversas razones para ampliar la posibilidad para acreditar la calidad de migrante o vínculo con esa comunidad. El acuerdo controvertido, el INE señaló diversas razones para ampliar la posibilidad para acreditar la calidad migrante o vínculo de esa comunidad. En principio se señaló que ello era necesario, porque no todas las personas cuentan con credencial para votar en el extranjero o están inscritas en la lista nominal de residentes en el extranjero. Precisó que actualmente había 11.913.989 personas mexicanas residentes en el extranjero, pero solamente 1.006.124 solicitaron el trámite de credencial para votar desde el extranjero y en consecuencia se encuentran inscritas en el padrón electoral de residentes en el extranjero, lo que implica solo el 8.44 de personas mexicanas que se encuentran fuera del país. Y aquí nosotros sabemos, y había entrado antes el INE una cantidad de 1,5 millones y aquí la baja a 1.006.000. Asimismo, la autoridad responsable estimó necesario e indispensable ampliar las posibilidades para acreditar la calidad de migrante o el vínculo con esa comunidad, pues consideró que uno de los motivos por los que no cuentan con credencial para votar en el extranjero es porque las personas mexicanas residentes en el exterior ni siquiera tienen derecho a votar para elegir diputaciones federales. El INE precisó que lo que se buscaba con la acción afirmativa a favor de las personas migrantes es que ese grupo de situación de vulnerabilidad se encuentre representado en la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión a fin de visibilizarse, fortalecer sus derechos, se propongan soluciones a sus problemas y
se abone a revertir las condiciones sociales, económicas o de seguridad que a la mayoría de estas personas les obliga a migrar, entre otros aspectos. Para mí, y aquí creemos que exactamente esta parte, esta consideración del INE es el verdadero sentir de lo que es la acción afirmativa, más sin embargo, es echado atrás con este recurso que se presenta. Eh, la ampliación que estableció el INE es contraria a la finalidad de la propia medida afirmativa, es lo que dicen, ¿no? La Sala Superior estimó que la ampliación de posibilidades para acreditar la calidad de migrante o vínculo con esa comunidad y en consecuencia acceder a una candidatura y a una diputación migrante era indebida. Lo anterior porque ese órgano jurisdiccional ordenó al INE que implementara una medida afirmativa a favor de la comunidad migrante en la cual contemplara las formas en que la candidatura podía cumplir con la vinculación con su estado de origen y la comunidad migrante, el número de candidaturas y circunscripciones por las que participaría, considerando que únicamente solicitará participar por representación proporcional, o sea, las pluris, que el lugar que ocuparía en la lista debería ser dentro de los 10 primeros lugares, cumpliendo con la paridad. Sin embargo, el INE amplió indebidamente las formas en las que la candidatura puede cumplir con la acreditación de vinculación con su estado de origen y la comunidad migrante, porque con esa determinación se distorsiona la acción afirmativa ordenada por esa sala superior a favor de la comunidad migrante. Esta sala superior fue clara al establecer que las personas que integraban la comunidad migrante conformaban un grupo en situación de vulnerabilidad, subrepresentación e invisibilización, precisamente porque están expuestas a discriminación tanto en el estado receptor como en el de origen. Por ello, es importante que esa acción afirmativa beneficie efectivamente a personas migrantes y residentes en el extranjero. Lo anterior es acorde con el propósito perseguido con la acción afirmativa a favor de personas migrantes y residentes en el extranjero, pues evitan que mediante la postulación de ciudadanos que se autoadscriban como tales y no lo sean, los representen. La idea es que la acción afirmativa verdaderamente se materialice en las personas a las que va dirigida, pues con ello se preserva la representación simbólica y que el postulado guarde correspondencia con la finalidad de acción positiva. Por ello se consideró que la ampliación de supuestos para acceder a la candidatura reservada para personas mexicanas residentes en el extranjero no es adecuada ni razonable, pues ello afectará la finalidad de las medidas y la representación simbólica en una candidatura y eventualmente en una curul. A ello se suma el riesgo de incertidumbres que pueden generar la ampliación adoptada por el Consejo General para que personas que fueron migrantes y que ya residen en México o que han realizado trabajo a favor de la comunidad migrante, puesto que puede generar falta de certeza y dificultad a la postulación de candidaturas. Lo anterior porque la autoridad responsable no estableció parámetros ni características claras y concretas para que los actores políticos sepan, por ejemplo, cuánto tiempo debió estar una persona en el extranjero para que se considere migrante o qué tipo de trabajo o labor pudiera implicar en apoyo para ese grupo en situación de vulnerabilidad, subrepresentación e invisibilización. Y ese es el gran problema, que no pusieron parámetros. Y el día de hoy hay parámetros que dice que aunque 6 meses que estén fuera ya se consideran migrantes. Pero igual, esto que dice aquí la sala superior contraviene también lo que es la acción afirmativa, en donde porque tienen derecho, y el día de hoy hay candidatos que no son solamente de Estados Unidos, hay de Canadá, hay de Argentina, porque hay candidatos que no representan de estos lugares donde llegan más migrantes, que es California y Texas, que debería de estar enfocado ahí si realmente es para esas figuras. Y el gran problema aquí, como dicen, es cómo podrían validar su trabajo con la comunidad. Pues sí, al no ser un voto directo, por ser una figura de plurinominal, pues evidentemente van por el número de votos que ganan los partidos. Aquí sería cada uno de los partidos, sería responsabilidad de ellos de representar a alguien que es migrante, y el pago sería el que si no ponen a alguien que es migrante, pues sería el castigo con su voto. Pero es algo de lo que se tiene que trabajar en definir exactamente para quiénes deben de ser. Creo que se debe de ampliar, estrechar más, independientemente de dónde estén, porque no es lo mismo igualmente un migrante de muchos años, de 10, 20, 30 años que han estado fuera y que por diferentes razones han tenido que volver, no pueden perder su calidad de migrante simplemente porque su estatus migratorio los obligó a tener que regresar a México, y siguen siendo víctimas de la pobreza y los problemas
personas que lo sacaron de México, que los impulsaron a irse a Estados Unidos. Y no es lo mismo una persona que puede ir y estar 6 meses allá o estar yendo y viniendo constantemente, en el cual no representan este grupo vulnerable. Se consideró que la ampliación realizada por el INE es contraria al objeto de la medida afirmativa que fue ordenada por esa sala superior por las siguientes razones. La residencia en el extranjero es un elemento fundamental de la subrepresentación que vive la comunidad migrante, cosa que no creemos que sea del todo cierta. La ampliación de las personas beneficiadas por la medida no es un beneficio por sí misma. Todo depende de quién escojas, porque igual no es lo mismo que escojas a alguien que va y viene o que está aquí y trabaja a favor del migrante, a alguien que toda su vida la pasó ya, que tiene un gran trabajo con la comunidad migrante y que el día de hoy, por diferentes razones, tiene que estar aquí, pero que continúa con esos vínculos. No se le puede quitar esa calidad nada más porque ella no está allá, sino que pasa ya con todos aquellos que están peleando por algún tipo de derecho allá y que por estas razones son mandadas a México. En el momento en el que llegan a México dejan de ser migrantes y pierden toda esa protección que deberían estar recibiendo. Creemos que no debería de ser así. El objetivo de la medida afirmativa es de desmantelar deficiencias estructurales que personas pertenecientes a la comunidad migrante viven constantemente. Y eso es lo mismo, ¿no? O sea, gente que no tiene ningún problema para estar yendo y viniendo, que va para allá a trabajar, que va para allá a estudiar, no es lo mismo que aquel que tiene que salir por las cuestiones de pobreza y de inseguridad en sus comunidades de origen. Y eso aquí no se toca en lo absoluto. Al respecto, al resolver la sentencia, la Sala Superior señaló que el objeto y fin de las medidas afirmativas es el de alcanzar la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de subrepresentación, desventaja o discriminación, alcanzar una representación o nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades, algo que con esto nomás no se dio. ¿Cómo se acreditaría la calidad migrante? Conforme a las consideraciones de esta sentencia, la procedente es precisar la forma en la que se podrá acreditar la calidad de migrantes de las personas que aspiren a una diputación mediante esa acción afirmativa. Como se expuso, el INE determinó que las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero pueden cumplir con la vinculación de su estado de origen y la comunidad migrante con acta de nacimiento, credencial para votar desde el extranjero, inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. O sea, con esto también se deja fuera a todos aquellos que no tienen nada de esto y que el INE ha hecho muy poco para asegurarse que los 11 millones de mexicanos que están fuera tengan su credencial. Entonces aquí, evidentemente, esto dejaba afuera bastante gente. No obstante, dadas las consideraciones planteadas por esa sala superior, es necesario contemplar esa parte del acuerdo controvertido a fin de que las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero puedan acreditar su vinculación con su estado de origen y la comunidad, además de la documentación antes señaladas con cualquier otro medio de convicción. Cabe señalar que la documental que en su caso se presente estará sujeta a la valoración del INE. La posibilidad de que las personas migrantes y residentes en el extranjero puedan acreditar su calidad de migrantes o residentes en el extranjero con cualquier otro medio de convicción permite mayor apertura para que las personas interesadas puedan acceder a una candidatura reservada para ese grupo en situación de vulnerabilidad. A partir de lo... Permítanme. A partir de lo determinado por esa sala superior, lo procedente es modificar el acuerdo controvertido para los siguientes efectos siguientes. Solo los mexicanos residentes en el exterior podrán ser postulados por los partidos políticos en los lugares para cumplir la acción afirmativa a favor de los migrantes. Y 2. La calidad de migrante y residente del extranjero se podrá acreditar, además de los documentos señalados por el INE en el acuerdo controvertido, con cualquier otro elemento que genere convicción. Y aquí el problema es, ¿y los indocumentados cómo le hacen? Quedan totalmente desplazados. Lo anterior quedó a valoración en plenitud de las atribuciones del INE. Por lo expuesto,
el resultar fundados de los agravios de los actores, lo procedente es modificar el acuerdo controvertido conforme a lo indicado. ¿Qué se resolvió? Primero, se acumulan los juicios ciudadanos en los términos precisados en esa ejecutoría. Segundo, se modifica el acuerdo impugnado en los términos precisados en esta ejecutoría y se pide que se notifique conforme a derecho. En su oportunidad, devuélvanse los documentos atendientes a los archivos y así se resolvieron por unanimidad de votos las magistradas y magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El secretario general de Acuerdos autorizó y dio fe que la presente sentencia se firmó de manera electrónica. Esto es lo que se resuelve y este es uno de los casos que nosotros creemos que van en contra de la defensa del migrante, ¿no? Para quién está hecho esto es en el Tribunal Electoral. Aquí les ponemos la liga en donde pueden encontrar toda la sentencia. Con esto cerraríamos esta serie de acciones afirmativas. Esto solamente es para abrir el debate. Haremos un foro con migrantes para ver cuál es su postura, qué es lo que piensan, tomando todo esto como base e intentando primero impulsar que para de aquí a 3 años cada uno de los 32 estados de nuestro país contemplen la figura de acción afirmativa de Diputación Migrante Local, en el cual sean específicamente tomados en cuenta las personas que salen de estos estados y que van a los principales estados receptores de migrantes en Estados Unidos, que en este caso son California, Texas, pero igual está por ahí con un muy importante número de mexicanos, Illinois, Nueva York, Florida, Arizona, en el cual es necesario que todos estos tengan en estas acciones afirmativas. Creemos que no debe de estar nadie que esté en Europa, nadie que esté en Latinoamérica ni en Canadá, y que estos espacios para la comunidad de mexicanos, que es diferente, las acciones que nosotros impulsaríamos sería que las diputaciones locales, estatales, que fueran para estas acciones afirmativas de esta comunidad que se ha visto vulnerada y que se ha visto forzada a salir de México, tanto por violencia, por pobreza, pero que en el ámbito federal existan, continúen estas plurinominales en las cuales ahí ya se podría continuar como se ha hecho hasta el día de hoy, que sean para mexicanos residentes en el exterior. En dado caso de que pasase el plan de plan C, donde se puedan eliminar estas diputaciones o estas figuras plurinominales tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, estaríamos impulsando eso. En dado caso de que no pasase y que se continuase con las diputaciones plurinominales, creo que debería de abrirse el espacio para en el ámbito federal, en todas estas circunscripciones, exista la figura de diputación migrante en acción afirmativa para estos sectores vulnerables, pero también la diputación migrante de mexicanos residentes en el exterior, en el cual debería de abrirse para la comunidad en general, tanto Estados Unidos, Canadá, Europa como Latinoamérica, por el número tan importante que es. Pero creemos que se debería de enfocar en Estados Unidos, que es donde está el 97.7% de los mexicanos que han salido, porque al final de cuentas las diputaciones, las senadurías son cargos de representación popular y evidentemente tenemos que ir con los más, y los más vulnerables son exactamente los que viven en Estados Unidos. Y evidentemente hacen falta también las diputaciones locales, en las que debería de estar representado. Enseñamos como en algunos países son varias curules que hay para este sector. Países que tienen menos migrantes que México. México, por la importancia de los migrantes, cuánto salen, cuánto mandan de remesas, tiene que tomarse en cuenta, tiene que abrirse el debate para poder llegar a la mejor solución. Bueno, pues con esto terminamos nuestra serie de acciones afirmativas. Esperemos saber cómo terminaron el conteo de los votos del domingo pasado, para ver
cómo es como nos vamos a ir preparando para este nuevo gobierno, llamado el segundo piso de la cuarta transformación, en el cual continuaremos impulsando pues que se escuche la voz de los migrantes, ¿no? Hablar de migración, hablar de los migrantes mexicanos que están fuera de nuestro país, pero también hablar de estos migrantes que están en tránsito, y muchos de ellos se quedarán también aquí en nuestro país a continuar con su vida y a fortalecer también la cultura aquí en nuestro país. Pues les agradezco que nos hayan acompañado, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí está Facebook, Frente Amplio Mexicanos en el Exterior, en YouTube, Frente Amplio ME, de igual manera en Spotify, ahí está Diego Torres 72, en el cual pues estamos subiendo todo nuestro material. A que nos sigan también, tenemos nuestro boletín mensual de información, y en nuestro Facebook todos los días ponemos información referente a lo que es este amplio tema de la migración. Les agradezco mucho su compañía y nos estaremos viendo en la próxima entrega. Muchas gracias, hasta pronto.